a colación en este contexto porque en el comienzo del programa ahora vamos a recordar el nacimiento de Osvaldo Bayer el 18 de febrero de 1927, o sea, hace 99 años, alguien que historió no solo las luchas obreras, sino una parte de verdad de la historia argentina tan manipulada por la historiografía oficial, hasta él, con leves excepciones, y el papel que han cumplido los poderes en serio en la Argentina. Osvaldo decía, el maestro Osvaldo Bayer, decía que se había propuesto ser implacables con los implacables en la historia. Recordemos algunos asuntos que tienen que ver con las políticas que hoy aplica el gobierno de Milei. Por ejemplo, la represión en las calles a aquellos que peleaban por la jornada laboral de 8 horas de trabajo. Roca, siendo presidente, hace la primera represión de la primera gran manifestación que hacen los obreros por las 8 horas de trabajo, el recordativo de los mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. Bueno, ordena a la policía atacar a esa manifestación que se hacía pacífica totalmente, que se hacía en La Boca, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero argentino, que es el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. Los obreros toman sobre sus hombros al cuerpo sin vida de Juan Ocampo, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario de ellos, y allí lo velan. Y a la noche Roca, siendo presidente, ordena el allanamiento del diario de La Protesta, entra la policía, destruye todo, se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. El maestro Osvaldo Bayer vivía en una avenida del barrio de Belgrano, en la avenida Monroe, y sentía que su casa era un palacio. Era un palacio de libros. Cuando Osvaldo Soriano conoció el lugar, lo bautizó inolvidablemente y para siempre el Tugurio, porque de palacio no tenía nada. Estamos compartiendo algunas de las innumerables fotos que Osvaldo Bayer se sacó o hizo que le sacaran en ese contexto. Estamos compartiendo ahora una en que tiene en la mano el homenaje de algunas calles de algunos lugares de la Argentina al general Roca y al coronel Rauch. El quinteto Negro La Boca y su tema a Osvaldo Bayer. Cuando Bayer cumplió 90 años, a 2 cuadras de su casa, en una plaza pública, un enorme homenaje a su figura, en que bandas de rock, intelectuales, otros músicos, historiadores, el público en general, periodistas a montones, se reunieron para hacerle un tributo a él con la camiseta de Rosario Central al lado. Tal vez una actitud ética, ante todo, de no tener verdades a cambio de sueldos, de investigar aquello que además a veces molesta y duele. Hay una definición del periodismo. El periodismo debería ser publicar cosas que al poder no le gustan. El resto serían las relaciones públicas, el entretenimiento. A eso se dedicó Osvaldo Bayer, siendo un periodista de alta gama toda su vida. En algún momento era secretario de redacción del diario Clarín. Pero nunca dejó de tener claro su papel gremial y su papel de historiador respecto a la verdad. Casi todo lo que sabemos sobre Roca y la campaña del desierto, por ejemplo, proviene de la investigación de Bayer. Roca nunca se tomó el trabajo ni siquiera de llamar pueblos primitivos o indios. Los llamaba siempre los salvajes, los bárbaros, en todos sus discursos. Y estaba ya preparando el ambiente. Se va a hacer la campaña en el desierto. Se puede leer en los propios partes de Roca y en el informe final que hace ante el Congreso de la Nación que todo eso fue un verdadero genocidio. Y más todavía. Además, de los muertos que hubo, trajo prisioneros a los indios con sus familias, a los que se los trajo caminando. Mientras traían pobladores de Europa, acababan con los que vivían acá desde siempre.
El objetivo era extender la frontera de la llamada civilización, porque la tierra era algo que ya valía mucho. La única salida para él era el exterminio de los pueblos originarios. Por suerte se dio una combinación de elementos en los años 70 que permitió a un cineasta del establishment, de la gran industria del cine, como Héctor Olivera, filmar con un enorme elenco La Patagonia Rebelde. Esa película en que míticamente un joven Néstor Kirchner participó como extra en las escenas de masas en su Santa Cruz natal. La prosa de Osvaldo era una prosa vehemente. Sus adjetivos eran poderosos. Él era un tipo suave, romántico, dulce y pacifista. Como se metió en el plexo de la historia del anarquismo en la Argentina. Incluso aquel anarquismo que pensaba que al terror del sistema hay que combatirlo con el terror de los sistemáticos. Tal vez hubiera gente que al verlo se persignase y creyese que él era capaz de tomar las armas. Estuvo siempre en contra del uso de las armas. Eso incluso lo superó en los años 60 y 70 y estuvo a un costado de muchos de sus amigos de la militancia y el trabajo, entre ellos Rodolfo Walsh. Hay sobre esto una historia muy fuerte. De visita en Cuba, invitado por el gobierno cubano, Osvaldo Bayer tiene una reunión con el Che Guevara. El Che Guevara está propugnando focos armados en el sur de América. Más adelante hará uno el mismo, en el 67 en Bolivia. Y tienen lo que se llamaría, con Piri Lugones de invitada de facto, una discusión política. El Che explica cómo hacer la revolución en Argentina. Osvaldo Bayer no está de acuerdo. Y por este asunto, el Che, Piri Lugones colada, se trata de la nieta de Leopoldo Lugones, la hija del comisario que inventó la picana, en la Argentina será deportado de Cuba e invitado a no volver nunca más. Eso también habla de quién era Osvaldo Bayer. Bueno, y como yo lo fui a visitar a Rodolfo y nos pusimos a conversar, y de pronto entra Piri Lugones, que yo no la conocía, y se me presentó, dice, ¿no me conocés? Le digo, no. Me dice, yo soy la Piri Lugones, la hija del torturador Lugones, porque ella era la hija del comisario Lugones, que inventó la picana eléctrica. Sí. Nieta del poeta, hija del torturador, ¿no? Así es. Y entonces Rodolfo dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Le digo, no, porque estoy invitado a las 10:30 de la noche para ir a visitarlo al Che. Entonces la Piri me dice, ¿cómo? ¿Que estás invitado por el Che? Le digo, sí. Dice, yo me voy con vos. Le digo, no, Piri, porque es por invitación. Somos 5 y entonces me dice, mira, no te vengas con argumentos de burguesito. Yo me voy con vos, porque yo lo quiero conocer al Che y yo lo voy a conocer al Che. Bueno, llegamos al Banco de la Industria, digo yo que estoy invitado, no dije claro, estamos invitados, claro, estoy invitado. Y la guardia la deja pasar. Entramos, ya está el Che Guevara hablando, y yo ya me olvido de la Piri Lugones, y seguimos conversando y todo eso. La entrevista con el Che fue memorable porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina. ¿Y cómo había que hacer la revolución? Bueno, había que hacerlo en las sierras de Córdoba. Ahí se junta un grupo de 50 compañeros, eligen un lugar, aprenden a encontrarse la comida y a vivir en esa naturaleza. Y entonces, bueno, a los 3 meses ya bajan, como dijo él, ya bajan. Y toman una aldea. Y entonces es cuando dijo él, los diarios burgueses hablan, guerrilleros en Córdoba. Claro. Y es entonces cuando la Juventud Revolucionaria Argentina ya marcha de todos lados y los encuentran. Y ya no son solamente ya 50, son 100, 150, 200 y 300. Y cuando ya son 300 ya bajan más y conquistan una ciudad mediana. Se conquistan las armas si hay un cuartel mejor, si no las de la policía, y en la plaza principal dan una proclama. Entonces la juventud revolucionaria de esa pequeña ciudad ya se junta también, y ya son 450, y sigue llegando del resto de la Argentina, y son 500, 600, 700. Y hasta que ya, bueno, sigue el mismo ritmo y van a ser 1000 y 2000 y 3000. Y cuando ya son 3000 ya bajan definitivamente. Toman una ciudad como Río Cuarto, se posesionan de las armas,
y ya toman todos los que sean camiones y ómnibus y marchan hacia Buenos Aires. Y es el momento que los gremios argentinos, que los sindicatos argentinos revolucionarios van a hacer la huelga general. Entonces, avanzan los guerrilleros por las anchas avenidas, toman la Casa de Gobierno y mientras tanto es huelga general de los obreros. Y así se logra la revolución. ¿Alguien le dijo algo? ¿Le cuestionó? Yo fui el único tonto. Claro, que dijiste que estaban los 4 cuerpos de ejército. Los 4 cuerpos de ejército, los gases, claro, las ametralladoras, los aviones. Y él me miró con inmensa tristeza y me respondió a esa duda mía con 3 palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Y claro, y los demás de la delegación me miraron diciendo, claro, son todos mercenarios. Bueno, y no hubo más para discutir. Pero qué respuesta hermosa, ¿no? ¿Y cómo te...? Sí, claro, él era un revolucionario, no podía hablar de las contras de la revolución. Bueno, eso es lo que nos contó allí, año 1960, después lo va a repetir en Bolivia y por eso va a perecer. Claro. Osvaldo Bayer, por su longevidad, vivió 91 años. Sobrevivió a todos los mencionados. En este audio cuenta una reunión con Rodolfo Walsh en Cuba, Rodolfo Walsh trabajando en Prensa Latina, la anécdota con Piri Lugones, el encuentro con el Che Guevara. También sobrevivió a su más joven amigo Osvaldo Soriano, con el que tuvo una relación extendida, sobre todo en el exilio mutuo, Soriano en Francia, Bayer en Alemania, y del que recordaba cantidad enorme de anécdotas, un historiador que no solo recordaba, sino que narraba muy bien. Más adelante, en el futuro de su vida, e incluso subiría a escenarios, sería coprotagonista de obras, independientemente de los guiones suyos que se adaptaron para cine, él también sería sujeto del cine, como un historiador emblemático y al mismo tiempo un personaje de un rigor propio muy teutónico, claramente específico. Si uno iba a la casa de Osvaldo Bayer y era invierno, sobre todo si hacía frío tendría que saber que se levantaba muy temprano. Ahí fue Cristina Fernández de Kirchner un día a visitarlo, por ejemplo. Y que se iba con una botella de whisky sería muy bienvenido, porque él empezaba el día, sobre todo si hacía frío, con un poco de whisky. Para el que lo considera un intelectual, era fanatiquísimo del fútbol. Hay una película sobre la historia del fútbol argentino basada en sus investigaciones. Mencioné lo de Rosario Central, vemos una foto de él con una gorra de Central delante de los colores de la diversidad, porque lo llevaba siempre en su ADN. Vivía, sin embargo, cerca de la cancha de River. En homenaje a las madres de Plaza de Mayo, Osvaldo Bayer se explaya sobre las huelgas patagónicas de 1920. En 1920 comienzan las huelgas rurales patagónicas. Los peones obreros de los campos, principalmente las estancias inglesas, proclaman la huelga general y dicen en su primer comunicado: al mundo civilizado, el paro general del campo ha sido decretado. Este será total, absoluto. Desde la fecha no se realizará ninguna de las faenas, incluyendo las del acarreo y transporte, relacionadas con los trabajos de explotación de ganadería, única fuente de recursos en el territorio. Trabajadores, hoy más que nunca debemos demostrar que nuestra inquebrantable voluntad de dignificarnos y de ser en la moderna sociedad considerados como los más eficientes factores del progreso y de la civilización, uniendo para ello todas nuestras fuerzas, no dando un paso atrás y defendiendo con tesón nuestros derechos desconocidos y vulnerados. La debilidad de uno solo puede ser la ruina de todos. Cuando veamos un compañero tímido o vacilante, no lo precipitemos con reproches ni amenazas. Antes, al contrario, procuremos robustecerlo, ayudarlo, levantarlo al espíritu y ofrecerlo los brazos fraternos y afectuosos de sus compañeros en desgracia. Opongámosles a la fuerza de las armas de los estancieros la fuerza de nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la honradez de nuestras acciones,
y el triunfo será nuestro, la comisión directiva. Recordando al maestro Osvaldo Bayer en el aniversario 99 de su nacimiento. Sí, el año que viene se cumple un siglo. ¿Podríamos pensar que alguien del Estado argentino se acuerde después de que el año pasado, el 25 de marzo, demolieran un homenaje a su figura en la Patagonia profunda? ¿Será que la figura de Osvaldo Bayer representó la figura de un indomable y por tanto un imperdonable para el poder real? En su faceta de protagonista escénico, invitado por el grupo Arbolito, Osvaldo Bayer cuenta la historia del final de la vida del coronel Rauch.